Hey, ¿qué tal? DJ Emprendedores, te saluda Dante, GráficoWebs.com, y desde la mitad del mundo para el mundo. El día de hoy te voy a indicar qué es el ROI, la importancia que debes conocerlo, ya sea para tu empresa, tu negocio. A lo mejor tu negocio es offline y quieres tener una presencia online, o a lo mejor vas a realizar algún tipo de acción, alguna actividad de marketing. Entonces es necesario que tú sepas en qué consiste y también cómo puedes calcularlo, ¿ya? Bueno, este viene de las siglas en inglés, que es Return on Investment, que simplemente viene a ser el retorno de inversión, ¿ya? Esto simplemente vendría a ser cuánto dinero ha generado una determinada acción de marketing, ¿no? A lo mejor si es una campaña de Google, si es una campaña en Facebook, en LinkedIn, en fin, alguna actividad. Y con eso nosotros, por ejemplo, ¿qué nos va a permitir conocer? Este prácticamente es el valor, digámoslo así, que te queda de beneficios o ingresos netos, ya descontando aquí ya todo lo que implicó, digamos, esas actividades o acciones, ya. Esto te va a permitir a ti que cuando tú ya veas esas cifras o datos reales, te puedes tú fijar, ya sea que en este caso, digamos, si estás en una empresa, un negocio, pueden tomar decisiones y plantearse objetivos y metas más reales, porque ya saben, por ejemplo, cuánto les está quedando de beneficio. Entonces pueden decir, oye, sí, me parece genial esta acción de marketing que estamos haciendo, entonces podemos invertir más ahí porque ya vemos que nos deja un buen margen de en este caso de beneficios, ¿no? Entonces esa parte es clave. Conociendo esto también nos puede tener, digamos, o nos puede brindar una idea bien clara sobre lo que nosotros podemos invertir, ¿no es cierto? Viendo ya los beneficios que estamos teniendo. Entonces, por ejemplo, si a lo mejor se plantea, se me ocurre, $100, tranquilamente vemos que tiene un buen retorno, le podemos quintuplicar, duplicar, triplicar esa inversión, y sabiendo que a la final vamos a tener buenos retornos de inversión, ¿ya? Ahora, esto también va a permitir tanto a inversores o directivos tomar mejores decisiones y también que vean en este caso la viabilidad del proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo mejor se sacó una nueva línea de producto o puede ser un nuevo servicio, entonces para promocionarlo, para dar a conocer, se implementó determinada acción de marketing, y si se ve que hay un buen ROI, en este caso un buen retorno de inversión, entonces nosotros en este caso podemos, ya sea que estemos dentro de una unidad de negocio o con inversores, con directivos, mostrarle estos son los datos reales, lo que está arrojando esta determinada campaña o esta determinada acción de marketing, y con eso ellos también van a tener los datos más claros. Incluso al momento que vean eso, lo van a tener más claro y puedan incluso hacer unos cambios o mejoras en base a lo que también se ha planificado, ¿no? Entonces, esto por lo general se calcula en porcentaje, ¿ya? Y vamos a ver entonces cómo nosotros podemos calcularlo. Bueno, para eso vamos a utilizar esta fórmula, que en este caso es igual a los ingresos de todas las ventas que tú has realizado menos la inversión, ¿ya? Ojo, aquí en la parte de inversión está incluido no solamente el coste que tú pagaste, digamos, ya sea por campañas en Google, en Facebook, lo que sea, sino también todos los gastos que al menos intervinieron de forma directa. Qué sé yo, te tocó hacer una campaña en Google, pero para eso necesitabas una landing page, entonces te tocó contratar a lo mejor a un diseñador web o a una agencia para que te realice eso, o a lo mejor necesitabas unos videos o imágenes para anuncios en Facebook Ads. Entonces todo eso le pones en la parte de la inversión, ¿no? Por eso es que en esta parte
del ROI, va todo eso integrado. Entonces colocas ahí todos los ingresos más la parte de lo que sería le restamos de la parte de la inversión, y eso le dividimos para la inversión misma, ¿sí? Un ejemplo sería, por ejemplo, que digamos generamos ventas por unos $5,000, y aquí en los $1,000 está incluido, por ejemplo, se me ocurre $500 de inversión en Facebook y $500 ya sea para la página o algún profesional o cosas por el estilo, ¿no? Entonces ahí está implicado los $1,000. Entonces si resolvemos esta operación, nos da el resultado de 4, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que por cada dólar invertido nosotros estamos recibiendo $4. O sea, es genial, ¿no? Es como que yo pongo aquí $1 y mira, recibo acá 4, ¿ya? Entonces esto, si lo multiplicamos por 100, estamos viendo que tenemos en este caso 400%, ¿sí?, de ganancia, de beneficio. Entonces está muy bueno. Entonces con eso que nosotros ahí conocemos a nivel de empresa, tenemos ya un dato más real de lo que implica esto, y tranquilamente podemos seguir trabajando en esa acción de marketing, en esa campaña, y vemos que si vemos que este resultado es positivo, se puede incluso invertir más, ¿no es cierto?, escalar, ¿ya? Ahora, si por el contrario fuera negativo, entonces toca hacer cambios en la comunicación, puede ser en la landing, en el tráfico, los funnels, en fin, involucran una serie de cosas, y con eso para ir mejorando, y que en este caso cuando se liga aquí haya una mayor cantidad de ROI, ¿no?, un buen margen de ganancia. Ahora, tú puedes hacer este cálculo tranquilamente a mano o con calculadora. De igual manera yo hice dentro de mi sitio, creé esta calculadora de ROI. Puedes irte a esta página, de igual manera lo dejaré en la descripción del video, en el cual ahí simplemente vas a ingresar lo que serían los ingresos y la parte de la inversión que tú has realizado, y te da el valor automáticamente de en este caso de tu ROI, ¿no? Entonces con eso que tú ya lo tienes claro, ya sea para tu negocio, para tu empresa, sabes que lo que estás invirtiendo está permitiéndote a ti la gente te va conociendo más, tienes más alcance, pero lo mejor de todo es que estás teniendo ventas, que lo que estás invirtiendo, ya sea en ese profesional o en esa agencia, tienes un buen retorno para ti, ¿ya? Entonces tú no tienes ningún problema en invertir, se me ocurre, $500, $1,000, lo que sea, porque sabes a la final que tú tienes ese retorno multiplicado dependiendo del producto, nicho, país, lo que sea. Puede ser 200%, 300%, 400%, puede ser más, puede ser menos, como te digo, va a depender mucho de alguna serie de factores, ¿ya? Así que bueno, espero que con esto te haya quedado claro, y sin más, desde graficowebs.com será hasta un siguiente video. Éxitos, bye bye.